Sí, las plumas sí las van a usar todavía. Este asunto de la Navidad, yo digo que se disfruta más cuando uno tiene hermanos. ¿A poco no? Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes, en su experiencia, por ejemplo, de hermanos, que sean 2 niños o que sean 2 niñas, les tocaba el mismo regalo a los 2? Sí, o sea, por ejemplo, a mi hermano y a mí, si nos regalaban una tortuga ninja, era una diferente a cada uno. Y en realidad era de los 2, o sea, no había así como que este es mío y este es tuyo, no, eran los juguetes de los 2, pero sí, porque somos compartidos, la neta, Cristo vive en nuestro corazón, pero algunos tenían eso de que si les regalaban un coche, era el mismo coche para que no se estuvieran peleando, ¿no? O algo así. Una vez hice una investigación al respecto. ¿Cómo? Cuando nació Leonel, me puse a investigar mucho eso de los hermanos, de qué pasa cuando nace el hermanito y cosas así, y leí una cosa que me hizo entender el misterio cósmico que somos él y yo, porque yo digo que él y yo somos una relación de hermanos muy diferente. No conozco otros hermanos que, en primer lugar, se lleven tan bien como él y yo, y que tengan esta situación así de que los 2 nos admiramos el uno al otro, como quien dice. Porque, ajá. En el caso de Lee, es entendible que él me admire, pero yo también admiro a Lee, y ahí fue donde me entró la duda así de qué estará pasando aquí. Y al estudiar eso, leí que hay una cosa que pasa con los hermanos. Cuando un niño lleva mucho tiempo siendo el hijo único, desarrolla una identidad de hijo único. Es decir, yo soy hijo, mis papás son papás y no hay más. Y después nace su hermano ya cuando él ya desarrolló esa identidad, cuando tiene 3 años o más, y entonces adapta una nueva identidad, porque entiende, soy hijo, pero ahora nació este otro ser humano, a ver cómo me identifico con él, y entonces se forma una nueva relación, digamos, con el hermanito. ¿Me explico? En cambio, cuando es un niño que tiene 1 año y luego nace su hermanito, pues nunca generó identidad de hijo único. Siempre se entiende hermanos contra padres. ¿Me explico? Y eso puede generar algunas diferencias. Pero el caso es pensando justamente en esto de la Navidad y en esta clase de cosas, me di cuenta que hubo un momento en mi vida en el que dejó de emocionarme la Navidad. Y fue cuando entré, digamos, en la adolescencia tardía. 17, 18 años, ya no me emocionaba. Como que cuando uno es niño, le gusta así la fiesta, la familia, los adornos, etcétera, pero llega un momento en el que todo nos cae gordo y somos la desagrado de Intensamente o algo así, y como que deja de emocionarnos. Algunos. Llegamos a una etapa de Grinch, y pensando en esto, pues quise hacer un sermón, o más bien una reflexión de cómo era para nosotros la Navidad cuando éramos niños, y cómo hacerle para recuperar esa pasión o ese gusto por la Navidad. Por eso les repartí una hojita, es para hacer una cartita de regalos. Neta. Por eso me puse este gorro de Santa Claus y toda la cosa. Les invito a que esta reflexión no la hagamos nada más así de que me escuchen y yo del sermón, sino que vayan apuntando ahí en su cartita de regalos algunas cosas. Ahora, me puse a hacer una cartita de regalos con Leonel. Curiosamente, a Leonel nunca le hemos dicho así respecto a los regalos que van a amanecer y esas cosas. No le dijimos así como que de dónde venían o algo así, pero sí le hemos dicho que Santa Claus y que los Reyes Magos y cosas así, pero como que él no está emocionado por eso, por ese personaje, ni por los Reyes Magos. ¿Me explicó? O sea, sí sabe que va a recibir unos regalos, pero como que él entiende más o menos de dónde vienen. A mí me pasó similar. O sea, yo no me acuerdo algún momento en el que yo haya pensado así, voy a hacer mi cartita o cosas así. No, como que siempre entendí más o menos de qué se trataba. ¿Me explicó? Y mis papás sí me decían, al grado que Eli sí lo hacía de esa forma, digamos la manera tradicional, pero yo no. Creo que tiene que ver con que en algún momento, más bien que nunca me hicieron demasiado énfasis en eso. ¿Me explicó? No solo no me hicieron énfasis en los regalos, sino que no me hicieron énfasis en que venían de parte de un señor gordo. Más bien como que me hicieron entender, los regalos representan qué es Cristo para nosotros. Y por eso quiero que nos concentremos en eso. La idea de hacer una cartita ahorita es que apuntemos estas cosas que vamos a pedirle a Dios. ¿Me explicó? Pero entendiendo esto, el que nos regalemos cosas los seres humanos en estas fechas tiene que ver con recordar esto, que Jesús es un regalo de Dios para la humanidad.
Y es un regalo que Dios nos dio, aunque no nos estábamos portando bien. La humanidad no se portaba bien, no hacía sus tareas y no se comía sus verduras, y aún así le amaneció un regalo en la primera Navidad, que es Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, Hebreos 1, del 1 al 4. Carta del apóstol, quién sabe quién, a los Hebreos 1, del 1 al 4. Sí saben que no se sabe quién es el autor de la carta de Hebreos, ¿verdad? Por eso dije del apóstol no sé quién. Posiblemente, porque dice, os he escrito brevemente y está larguísima, sí tendría que ser mujer, ¿verdad? Basta, chavos. Cuando lo tengan dicen amén, yo lo leo en voz alta y dice así. Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Dice así. ¿Ya? 1 del 1 al 4. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí. ¿Y este trabalenguas, pastor, de qué trata? Nos habla acerca de Jesús. Y digámoslo así, Jesús es el regalo prometido. Esa película de Schwarzenegger para mí marcó época, porque yo nunca me acuerdo que haya habido así como que un regalo que, el que todos los niños querían y el que todos necesitábamos o algo así, pero sí tenía una especie de trauma en mi corazón, porque un regalo que yo quise mucho una vez era el tanque el Hammerhead del ejército de Cobra de los G.I. Joe. No me lo pudieron comprar porque era muy caro. En lugar de eso me compraron el tanque del Sargento Bravo, que era más chiquito y solo traía un monito. Sin saberlo, ahorita el tanque del Sargento Bravo se cotiza en miles de pesos porque es muy raro y muy difícil de conseguir, de haberlo tenido todavía, ¿verdad? O sea, lo que me estaban dando mis padres, pero ya, no, porquería. Yo quería el Hammerhead. Años después, andaba una vez por un tianguis y vi a alguien que lo tenía en su caja, nuevo, con las estampitas todavía en su matriz y toda la cosa, y le dije al pastor, ¿te acuerdas del regalo que no me pudieron regalar aquella Navidad? Pues, ¿qué crees? Aquí está, ¿me cooperas la mitad? Y me lo compré, fui de hecho con el hermano Chihuahua a recogerlo, porque ese día no traía el dinero y luego regresé, y iba Chihuahua conmigo, se me pegó y pues fuimos. Pero ese fue para mí, digamos, el regalo prometido, un regalo que yo sí quería mucho, pero que no lo pude obtener. Y creo que cuando somos niños, algo así nos pasa en algunas ocasiones, como que tenemos alguna cosa así, que el perrito que se me murió o alguna cosa así que nos genere esa nostalgia. Y cuando hablamos de la temporada navideña, puede que nos pase eso. Debemos de entender una cosa, Jesucristo es así, es el regalo que más necesitamos y en sí el que más queremos, aunque no nos demos cuenta. Por eso es tan grave que pasemos la Navidad sin, digamos, reconocer o valorar en su justa medida qué es este regalo. Por eso vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar en qué cosas necesito que haga Jesús por mí en esta Navidad. Y por eso vamos a hacer una cartita de Navidad. Cuando me puse a hacer la carta de regalos con mi hijo Leonel, le pregunté, a ver, ¿cuáles son los que querías? Porque ya más o menos hemos decidido, y entonces dijo que él quería un regalo así grande, y luego uno chico, que ya habíamos clasificado. Pero él me decía, pero papá, es que necesito algo para mis ninjas. Y como no hay ningún castillo así de ninjas, o no sé, Imaginex no ha hecho colección de ninjas o no ha llegado acá a México todavía, pues le hice un castillo de ninjas con tablitas y papel y cosas así, porque él decía, es que necesito un castillo para mis ninjas. Yo le dije, pues lo hacemos, pues faltaba más. Así que pensemos en eso, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta para, digamos, disfrutar plenamente? Porque para un niño que pide los regalos es por eso, para ser feliz. ¿Por qué quiere Leonel un castillo de ninjas? Porque le gusta jugar a los ninjas y los ninjas pues no tienen su castillo. ¿Me explicó? Está el castillo de Grayskull, pero He-Man no es ninja. Entonces necesitaba un castillo de ninjas. Le hacía falta, como quien dice, era algo que no tenía, que no le permitía ser feliz. Cuando uno es niño, digamos que así podemos encontrar las cosas. Piensa en eso.
¿Qué me hace falta ahorita que no me permite ser feliz? Primera pregunta entonces, ¿qué cosas materiales necesito? Es decir, ¿qué objetos materiales sí necesito? Dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo es materia, tiempo y espacio. Por eso en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo de qué está hecho el universo. En el principio, el tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Pero son cosas materiales. Y dice aquí que Jesucristo es el que constituye la materia, lo que está hecho, es el que es dueño de todo lo que existe. Y que es el heredero, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que sí se vale poder ir con Dios y decirle, Señor, necesito cosas. Señor, me hace falta algo. ¿Me explicó? No pensemos nada más así como que, no, pues quisiera una chamarra Gucci. No con doble C, sino con SH. Porque la economía, ¿verdad? No pensemos nada más así en un objeto, esto me gusta. No, la materia, las cosas materiales no son la meta a obtener, pero sí hay un beneficio en ellas. El beneficio no es tenerlas, sino que generan algo en mi vida y generan algo en la vida de las personas que están a mi alrededor. A mí me da mucha tristeza ver personas, por ejemplo, que andan con celulares caros o algo así, vendiendo piratería en el metro. Que anda con un iPhone 6 y está vendiendo discos piratas. Como que yo pienso, espérame, ¿las prioridades? ¿Cómo? Sí, exactamente, Alexis. El caso es ese, o sea, gastó unos, ¿qué? 8,000 pesos, ¿o cuánto están esas cochinadas? 11,000 pesos, pero vende discos piratas, o sea, obviamente, seguramente no tiene seguro médico, y como pues, vende discos, pues tampoco tiene IMSS, o sea, y si se enferma, ¿qué hace? ¿Vende su celular? Obvio no, ¿verdad? Porque ahí tiene todos sus juegos. Es decir, a veces en nuestra sociedad tenemos las prioridades mal enfocadas, o personas con un coche súper tuneado y el coche es un Tsuru. O sea, ¿para qué rayos tunearías un Tsuru? ¿Me explicó? Yo considero que la cosa más inútil y absurda son rines cromados. Porque es una cosa que va afuera, que se enloda, que se ensucia, y para eso es. ¿Por qué rayos querría yo tener rines cromados? Porque cuestan un dineral y no hacen nada más que existir. ¿Me explico? O sea, no genera ningún cambio, ningún beneficio. Pero a veces así somos. Le damos mucho énfasis a tener algo de materia. Tenemos que reconocer que no es eso lo que nos va a dar bendición, el objeto, sino cómo voy a usar yo ese objeto. ¿Me explico? Por eso sí le tenemos que reconocer a Dios, oye Dios, hay cosas que sí necesito, seguro médico, ropa para mis hijos, los que somos padres, sostenimiento para mi hogar. Una de las crisis más grandes que hay en las familias tiene que ver con el dinero, cuando falta. Entonces sí se vale pedirle al Señor, oye Señor, bendícenos, sostén mi familia, prospera mi hogar. No porque necesitemos ese dinero para ser felices, sino porque teniendo esas cosas materiales podremos suplir otras necesidades, podemos experimentar bendiciones superiores a esas cosas materiales. ¿Me explico? Y entonces la bendición no es ese objeto que yo le pedí a Dios, sino cómo uso ese objeto, cómo uso ese dinero, cómo uso ese bien para conseguir la bendición que Dios quiere para mi vida. Dios quiere que vivamos tranquilos y plenos. Y justamente por eso se vale pedirle al Señor, Señor, sosténme. Porque hay cosas que sí vamos a necesitar para ser plenos, por lo menos comida y abrigo. Y hay cosas que a lo mejor Dios me las permite tener porque quiere que también bendiga a otros a través de ellas. Y también comparta de mis frijoles charros a los chavos que van a la casa. ¿Me explicó? Por eso, primero pregúntate, ¿qué cosas materiales sí necesito? No digas nada más, ¿qué sí quiero? No, ¿qué sí me hace falta? ¿Qué sí me haría más útil en mi trabajo, en mi escuela? ¿Qué sí me haría mejor cristiano? ¿Qué cosas sí me funcionarían para que mi familia tenga una mejor bendición? Y pídeselas a Dios.
Segunda cosa, dice en el versículo 2 al 3, más bien 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hasta ahí vamos a leer. ¿A qué le suena que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios? Muy bien. La esencia de Dios, digámoslo así, su identidad. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? ¿Qué es lo que hace que Superman sea Superman? ¿Qué es su nombre y qué es super? ¿Cómo? El sol que le da sus poderes, el que viene de Krypton, etcétera, el que es un superhéroe, etcétera, etcétera. ¿Sí sabían que la capa que trae Superman es su cobijita? ¿Sí sabían eso? Su capa es la cobijita en donde estaba envuelto cuando los Kent lo encontraron ahí ¿en dónde vive? ¿En Kansas? En donde lo encontraron. Pero el caso es cuando Superman se disfraza, no se disfraza de Superman, se disfraza de Clark Kent, porque su identidad es Superman, Kal-El. Tengo un amigo que le puso a su hijo Kal-El, y cuando lo anunció así en el Facebook, ¡qué padre, le pusiste a tu hijo como Superman! Y él me contesta, ¿qué no Superman se llama Clark Kent? Y le dije, no, se llama Kal-El, ¿cómo pudiste lograrlo de chiripa? O sea, yo hubiera querido que mi esposa me dejara ponerle a mi hijo Bruno Díaz o algo así, pero no. Pero el caso es Superman se disfraza de Clark Kent, pero su identidad es Superman, ¿me explicó? Ese es quien es él. Hay otros superhéroes que adquieren sus poderes. Peter Parker es Peter Parker y se convierte en Spider-Man. Batman es Bruno Díaz y se convierte en Batman y después en el Guasón. El caso es los seres humanos somos algo, pero en ocasiones nos tratamos de disfrazar de otras cosas. El problema es que tanto nos podemos disfrazar de otras cosas que podemos convertirnos en esas cosas de lo que nos disfrazamos. Por eso piensa en esto: ¿qué necesito para cambiar mi sustancia? Usando la palabra que dice aquí, para volver a ser lo que debo ser. Dios ha declarado cosas respecto a sus hijos, a los que creen en Él. Y cuando Dios dice algo, no significa que nos están obligando a que seamos así, sino que nos está diciendo, así deberías de ser. ¿Me explico? Y ha dicho que sus hijos, los que hemos creído en Él, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos santidad y tenemos muchas características que no podemos tener sin Él. Piensa en esto. ¿Qué cosas he perdido de mi identidad, de mi sustancia? ¿Qué cosas he dejado de hacer que Dios dice en su palabra que yo debería de hacer o que yo debería de tener? Hoy nos dijo el pastor que la idea de no temer no significa nada más ser valiente, sino significa tener confianza en Él. Tal vez he perdido ese valor confiado en el Señor. Tal vez me he vuelto medio cobarde y no me atrevo a mostrar a Jesucristo en mi escuela, en mi trabajo. Me voy así como que oculto para que no vean, ya llegó el cristiano. ¿Me explicó? Si llevo Biblia, la llevo en el celular para que no se note que traigo Biblia. Y le cambio el icono para que parezca Angry Birds en lugar de Biblia. Por si alguien agarra mi celular o algo así, ¿no? Recordemos esto. Yo no soy lo que soy de a gratis, sino lo que elijo y quiero ser. Mis gustos se convierten en mis decisiones y mis decisiones se convierten en mi identidad. ¿Sí me explico? Digamos, yo me identifico así respecto a mi hermano Elí. Yo era Isaac y era el único en la familia Gutiérrez. Y cuando nació Elí, tuve que cambiar algo en mi identidad. Y lo voy a hacer así con el ejemplo de Elí, porque yo era todavía un niño. Ahora que nació Leonel, también tuve que hacer cambios en mi identidad. Y cuando me casé con Mel, también tuve que hacer cambios en mi identidad. Pero en ese tiempo fue totalmente inconsciente, porque yo tenía casi 6 años cuando nació Elí. O sea, no era así como que, sí, voy a mejorarme emocionalmente para tener un cambio holístico que me permita ser un mejor hermano. Pero yo sí he querido ser buen hermano para mi brother. Pocas veces nos hemos peleado así gravemente, o sea, no hemos tenido así, ni cuando éramos niños nos peleábamos mucho por los juguetes. Y creo que la única vez que me golpeé realmente con un niño así más o menos de mi edad, fue una vez que fuimos a jugar a casa de unos amigos y alguien insultó a mi hermano
y antes de que Eli se sintiera ofendido siquiera, yo ya estaba golpeando al tipo ese. Esa es la clave para ganar una pelea, comienza antes. Por eso va a ganar Rusia. El caso es ese, tuve que ir agregándole cosas a mi identidad, le agregué a mi hermano, eventualmente le agregué a Lamel, luego he agregado cosas con Leonel, y cada vez tengo que ir agregando cosas a mi identidad. Es decir, transformando mi sustancia. Pero entendamos esto, yo puedo elegir qué valores o a qué cosas le voy a dar más valor para decidir qué clase de transformación voy a tener. Seamos conscientes de esto, porque si nosotros no elegimos, las circunstancias van a elegir por nosotros. Nuestros gustos pueden al principio ser muy superficiales. El tipo de música, el tipo de películas, el tipo de juegos de video, el tipo de cosas que te gustan, puede al principio ser muy superficial, pero poco a poco pueden ir formando tu vida e irte acercando a valores, a temas cada vez más profundos, cada vez más feos, y terminar convirtiéndote en una persona que no hubieras querido convertirte si hubieras podido decidir desde el principio. ¿Sí me explico? Cuando ya estás ahí, ya te convertiste en eso, dijiste, ¿cómo llegué al fondo? Por eso, decide desde ahorita, ¿qué cosas necesito que cambien en mi sustancia? Reconoce. La manera más sencilla de reconocer las cosas que debo de cambiar, piensa en esto, ¿qué cosas me producen conflicto? Mi carácter a veces me produce conflicto. Hay personas que se enorgullecen mucho de su carácter. ¿Me explico? Por ejemplo, pants y camisetas y cosas así que dicen bitch. Y hay una chava, ay, sí, es que yo sí soy bien así. O sea, a veces nos enorgullecemos de lo guarro, de lo naco. ¿Me explico? De lo indeseable. A lo mejor hay cosas así que tú mismo dices, no, yo sí soy bien de armas tomar. ¿Qué significa eso? O sea, que inicias la revolución, apenas matan unos estudiantes y sí, revolución. O algo así. O sea, piensa, ¿qué cosas me enorgullecen de mí mismo que no son correctas? ¿Qué cosas a lo mejor no me enorgullecen, pero sí me causan conflicto? No sé, algún trauma o alguna idea que tienes respecto a las relaciones interpersonales, alguna cosa que te hace tomar malas decisiones, una mala influencia, una persona a la que le haces caso muchas veces y resulta que no es un buen consejero. ¿Sí me explicó? Elige qué cosas harás parte de tu sustancia y qué cosas quieres que ya no sean parte de ti. Y una de las cosas que debes de elegir que sí sea parte de ti es la palabra de Dios, es una relación con Jesucristo. Así como dice que Jesucristo es de la misma sustancia de Dios, tiene la identidad absoluta de Dios. Así también Él quiere tener una relación contigo y mostrarte esta identidad y transformarte. Un cristiano que no valora la Biblia, que no considera que hay más virtud y más enseñanza y más verdad en la palabra de Dios que en otros lados, algo está valorando mal. Un cristiano que no entiende que hay un increíble valor en el leerla, en orar, en escuchar lo que dice la palabra de Dios, algo está valorando mal. Hay algo chueco en las cosas que considera importantes y debería de cambiar. Por eso piensa, ¿qué necesito que cambie en mi sustancia, en mi identidad, en lo que soy, como quien dice? Tercera cosa, ¿en qué necesito que Dios me sustente? Dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Jesús es el que sustenta todas las cosas. ¿A qué se refiere esta idea de sustenta? ¿Qué se le imaginan ustedes? Como la canción esa, Él tiene a todo el mundo en sus manos. Poder, tiene poder para sostenerlas. Que provee, sostiene, nutre, da lo que necesita eso para que se sostenga. ¿No sé si han visto unas esferitas? Que es así como una esfera de cristal, tipo las de nieve, pero la idea es que no la agites, porque dentro tiene algas, tiene bacterias, tiene un tipo así como de coral, y es un ecosistema perfecto. Lo único que necesitas es que lo pongas al sol. Y si lo pones al sol, ahí está tu ecosistema y vas a ver las criaturitas esas moviéndose. Y está chido, porque no necesitas alimentarlo. ¿Me explicó?
pero debes de ponerlo al sol. Digamos que lo que sostiene a eso es la luz del sol, pero todo lo demás se sostiene a sí mismo. O sea, cuando se muere, las bacterias se lo comen y luego el camaroncito se come las bacterias, pone huevecillos y es un ciclo así bien bonito, bien chido. ¿Me explico? Tan chido, regalo de Navidad, por si no sabían qué regalar este año. A los más nerds eso les gustaría. Pero el caso es ese, necesita que el sol le provea de algo. Dios hace eso, nos provee, nos sostiene. Por eso piensa, ¿en qué necesito que Dios me sustente? Piensa esto, debes de entender que hay cosas que no puedes lograr por ti solo. Mi hijo Leonel, le gustan mucho los leguitos, unos que se llaman Mixels, no sé si se los hayan visto, es un sobrecito nada más, y viene ahí unas piececitas y son muchas muy chiquitas y armas un monito. Cuando yo era niño, los legos no eran tan complicados. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, él y yo comprábamos legos o nos regalaban legos y no necesitábamos el instructivo casi nunca. Solo cuando eran unos así muy grandotes, ahí sí ya veíamos tantito el instructivo y le seguíamos nosotros solos y lo armábamos. Y ya cuando lo armábamos el original, nos duraba 1 o 2 días porque queríamos hacer nuestras propias creaciones. Pero esas cositas, no, yo no he podido armar uno solo sin instructivo, porque son así unas cosas, son muchas piezas muy chiquitas. Entonces no hay como que la pieza grande que ya forma el cuerpo y entonces ya a partir de ahí le puedes decir, no, tienes que ir formándolo con 1, 2, 3, 4, 5 piececitas. Y entonces Leonel, siempre que le compro uno de esos, necesita que yo se lo arme y ya después él juega y se le desarma, papá no lo puede armar, y me lo trae y se lo armo. Digamos que eso es sostenernos en el Señor, reconocer, yo no puedo, si yo lo intento, la voy a regar, si voy solo, no voy a poder. Necesito que alguien me sostenga. Necesito que alguien haga cosas por mí que yo no puedo hacer. Pregúntale, más bien, dile a Dios qué es lo que necesites en que te sustente. Esto significa, en primer lugar, reconocer incapacidades. Reconocer que hay cosas que no vas a poder hacer solo. Y en segundo lugar, reconocer que hay cosas que a lo mejor no te corresponde intentar. Es decir, a lo mejor hay circunstancias que tú no puedes cambiar y que tienes que dejar en las manos de Dios. En ocasiones los problemas entre los papás, los hijos tenemos poco que hacer. No nada más porque no tengamos la sabiduría y la inteligencia para decirles, sino porque aunque se los digamos no nos van a hacer caso. Somos los hijos. ¿Me explicó? Se los tendría que decir alguien de su edad o alguien mayor, pero si se lo dices tú, a lo mejor hasta lo ofendes. Entonces hay cosas que tenemos que reconocer, esto a mí no me toca. Tengo que confiar en que Dios lo haga y yo solo me sostengo en Él. Es decir, aguanto a que lo haga. ¿Qué necesito que Dios me sustente? Entender que Él me sostiene me ayuda a no estar sufriendo de oquis en las crisis. ¿Entienden el concepto de oquis? ¿No? ¿Qué no hablan español ustedes? Están muy chavos. De oquis significa sin oficio ni beneficio, sin propósito, sin sentido. ¿Cómo? En balde. Hay veces que estamos sufriendo en balde. ¿Me explico? O sea, nomás ya gratis, porque se me antojó sufrir. Ver telenovelas es sufrir de oquis. ¿Me explico? Ahí está sufriendo porque Nandito y la lisiada no se pueden amar y no sé qué. ¿No la han visto? Sí. O sea, ¿para qué sufres por eso? ¿Que no tienes suficientes sufrimientos en tu vida? Pero hay veces que en las crisis así estamos, sufriendo nomás de a gratis. ¿Me explico? Yo espero mucho con ansias la película de Star Wars y por eso me caen tan gordos los que dicen, no, yo espero que sí esté padre. Yo digo, claro que va a estar padre, no importa que sea una porquería, yo la voy a disfrutar un montón. ¿Me explico? O sea, ¿para qué estás sufriendo de que y si no está padre y si sale otro Jar Jar Binks, bendito sea Dios, me compro el disfraz? O sea, hay cosas que no están hechas para que sufras, sino para que la disfrutes como sea que viene. A veces Leonel se le desarma un juguete y entonces empieza a hacer berrinche, ¿sabes que no lo puedo armar? Y entonces le digo, a ver Leonel, pues dámelo, lo tiramos, si lo vas a usar para sufrir, mejor lo tiramos, porque un juguete es para que juegues y disfrutes, no para que hagas berrinche. Y ya como que entiende, está bien, lo voy a armar. Y deja de hacer berrinche a veces. El caso es ese, no es necesario que sufras en las crisis, es necesario que te sostengas en el Señor. Y a lo mejor habrá cosas que te hagan que te duela, habrá cosas que te entristezcan, pero no sufras de a gratis,
No sufras sin sostenerte en Él. No te duelas sin estar agarrado del Señor para que Él te sostenga. Pídele esto a Dios. ¿En qué necesito que Dios me sustente? Ejemplos de esto: crisis familiares, crisis escolares, exámenes, tareas, selección de carrera, selección de área, selección de novio o novia. ¿Qué cosas me están haciendo sufrir? Deja que el Señor te sostenga en ellas. Y finalmente, ¿en qué necesito que Dios me purifique? Dice el versículo 3 también: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos que entender esto. Pureza muchas veces lo entendemos como un concepto nada más moral y ético. O sea, pensamos que la pureza es así, ser un monje y que no hay corrupción en él y cosas así. Y entonces pensamos que mientras más ñoño uno, más puro. Yo hago mucho ese chiste, que yo quiero que Leonel sea bien ñoño, para que no tenga problemas de chavas que en la escuela quieran tentarlo. Ya ven cómo son las mujeres el día de hoy. O que lo inviten a antros, o que le ofrezcan narcóticos o cosas así. Entonces, que mientras más ñoño, más difícil va que se les antoje invitarlo a esas cosas, ¿no? Porque pues a los ñoños no nos invitan a eso. Bueno, fue mi experiencia, por lo menos, como ñoño. Pero muchas veces pensamos eso, que pureza es sinónimo de teto, de menso, de, pues, ¿cómo decirlo?, mediocre, antisocial, monje, etcétera, etcétera. Pero pureza no es eso, no es un asunto moralista, es un asunto de identidad. Si hay una diferencia entre el agua pura y la fealdad, el agua pura y el agua no pura. Hay una gran diferencia. Una, pues no tiene bacterias ni bichos y no te va a enfermar si te la tomas. La otra te puede dar cólera, tifoidea o algo peor. ¿Me explicó? Pero no hay una diferencia moral entre ellas dos. Hay una diferencia de uso, de utilidad. Hay una diferencia de qué tanto sirve una o la otra. ¿Me explicó? De incomodidad. Así que la pureza no la veamos nada más como un asunto así moralista, de que Dios quiere que seas puro y entonces quiere que no disfrutes la vida. No, Dios quiere que seas puro y de esa manera disfrutes la verdadera humanidad. Ser puro realmente significa hacer un uso correcto de mi humanidad. Me choca el día de hoy que las personas consideren al diablo como un humanista. ¿Vieron la película del, ¿cómo se llama?, El abogado del diablo? Ahí Jack Nicholson dice que él es el verdadero humanista, él actúa como si fuera el diablo. Al Pacino, sí es cierto. Dice que yo soy el verdadero humanista porque amo al ser humano. No es cierto. El diablo odia al ser humano. El que realmente ama al ser humano es Dios. Y por eso nos quiere enseñar cómo ser seres humanos a través de la pureza. Si lo hacemos de la manera correcta, es como podemos ser felices. Dios no nos prohíbe cosas porque le moleste vernos alegres. Nos prohíbe cosas porque le molesta vernos sufrir y le molesta que no aprovechemos y seamos felices a plenitud. ¿Me explico? Le molesta que no estemos aprovechando los regalos que nos ha dado para realmente disfrutar la vida. Le molesta que no usemos nuestro cuerpo para la plenitud perfecta con la cual nos lo dio. Tenemos terminaciones nerviosas y tenemos receptores sensoriales que nos permiten experimentar placeres físicos que no nada más tienen que ver con la piel, también con la vista, también con el oído, también con el olfato. Y Dios quiere que todo eso lo disfrutemos a plenitud. No que andemos metiendo en nuestros ojos cosas que lo único que hacen es contaminarnos. ¿Se me explicó? Una de las gravedades, por ejemplo, de las películas de terror no es nada más que exalten las cuestiones oscuras, fantasmas, monstruos, demonios, etcétera, sino que además van al lado contrario de lo que es el placer, van al dolor sensorial. ¿Me explicó? Por eso es que Dios no nos quiere ver enredados en esas cosas. ¿Qué necesito que Dios me purifique? Y pídeselo a Dios. Él quiere purificarnos. Jesucristo es el regalo que quiere hacer eso en nosotros. Dile al Señor: Señor, quita estas cosas de mí. Quita estos vicios. Quita esto que está en mi historial de internet. Quita esto que está en mis llamadas. Quita estas relaciones interpersonales que tengo en mi Facebook.
Quita estas circunstancias que me acercan, que me tientan a las cosas oscuras. Quita todo esto que no va de acuerdo a tu plan. Él sabe cómo se usan las cosas. Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y quiere que las experimentemos a plenitud, las tres: espíritu, alma y cuerpo. Una cosa que yo digo que es necesario en el fútbol es entender esto. Por eso Eli y yo decíamos que, el pastor Víctor más que nadie dice que en la manera de jugar fútbol se reconoce al que es cristiano de verdad. Porque en el fútbol hay cuerpo, pues juegas. ¿Me explicó? También hay alma, le echas ganas. Pero también hay espíritu, le echas cordura, le echas inteligencia, te aguantas, no te pones deshonorable, no te quejas, no te, no te ardes, porque también hay espíritu. Y uno dice, no, es que la pasión, pastor. Sí, la pasión se somete al espíritu. ¿Me explicó? De la misma manera en las relaciones interpersonales. Hay cuerpo y nos abrazamos y nos besamos, cuando es el saludo, cuando son novios, pero también hay alma y también hay espíritu que se pueden sobreponer a otras cosas que nos pueden llevar a impurezas. Por eso, ser puro significa hacer un uso correcto de mi humanidad, de mi carne, de mi alma, de mi espíritu. Pidámosle al Señor que nos purifique. Va en nuestro beneficio, como quien dice. 4 cosas entonces que puede hacer el regalo de Jesús en nosotros. ¿Qué cosas materiales necesito? Pídele al proveedor. ¿Qué cosas necesito que cambien en mi sustancia? Pídele al heredero de Dios. ¿Qué cosas necesito que Dios me sostenga? Pídele al sostén de tu vida. ¿Y qué necesito que Dios me purifique? Pídele al que purificó tus pecados. Les dije que apuntaran algo, porque la idea es que no nada más nos quedemos así ahorita como que sí, le voy a pedir a Dios. No, se está acabando el año y hoy va a ser el penúltimo sermón de jóvenes que vamos a tener. El siguiente sermón o culto juvenil que vamos a tener va a ser en enero del próximo año, porque la cena navideña pues no es propiamente el culto juvenil. Sí va a haber ahí un tema y cosas así, va a haber convivencia, pero ya este es el último culto juvenil propiamente dicho de este año. Y la idea es que se te quede algo que puedas decir, a ver si sí lo estoy recibiendo o no. ¿Me explicó? Que lo pongas ahí en tu Biblia y que la próxima vez que estés aburrido en un sermón, en lugar de meterte al Facebook, saques ese papelito y veas, sí le pedí esto a Dios y pues no me lo ha dado, o no lo he recibido, o se me olvidó por completo y no lo había vuelto a orar y no se lo he pedido. ¿Me explicó? Y este asunto de pedirle a Dios no es como pedirle a Santa Claus que le des una cartita y si te portas bien te lo da, si te portas mal no te lo da. Aquí es como cuando le pedimos al papá que nos ayude en una tarea. Papá, ¿me ayudas con mi tarea? Sí, y tu papá se pone a hacerla en tu lugar. Así le decimos a Dios, Dios, necesito que me ayudes en esto, y Él va a hacer cosas por ti. Y lo único que pide de ti es disposición, aguante. Si le pides, Señor, purifícame, a lo mejor te quita cosas que te duelen. Si le pides al Señor, Señor, guíame, a lo mejor te quita cosas que te están yendo por el mal camino. ¿Se me explicó? Por eso, aguántate y deja que Él haga lo que le corresponde hacer. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que esta Navidad nos permita experimentar estos regalos que vino a dar su Hijo. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por este día. Gracias porque nos permites encontrarnos contigo, Señor, porque nos das esta opción, Señor, de acercarnos a ti, Señor, de poder confiar en ti, de poder entender, Señor, que tú fuiste el regalo para nosotros, bendito Dios, y que quieres hacer más regalos en nuestra vida, Señor, más premios, más obsequios de gracia, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que los realices en nosotros. Sigan orando, mis hermanos, y sea lo que sea que le estás pidiendo al Señor ahí en tu corazón, díselo. No les voy a pedir que levanten la mano, porque les dije que apuntaran algo. Sospecho que la mayoría de ustedes han de haber apuntado alguna cosa. Pero entonces díselo a Dios, pídele, Señor, transfórmame, Señor, guíame, purifícame, dame esto, sosténme en medio de esto, haz cambios en mi vida, transfórmame para que pueda hacer aquello que tú quieres que sea. La idea es que seas lo más específico con el Señor, porque con Él se debe de ser así. Él sabe lo que te duele, Él sabe lo que te falla y no le vas a poder engañar. Dile exactamente qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres de regalo esta Navidad. Vamos a orar.
te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, esta bendición de poder experimentar el obsequio de tu gracia, Señor, a través de estas cosas, Señor, que necesitamos. Sosténnos, Señor, susténtanos, Padre Santo, en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que nos des aquello que necesitamos, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, que nos permita ser transformados y ser convertidos en lo que tú quieres hacer de nosotros, Señor. Quita estorbos de nuestra vida para evitarnos, Señor, convertirnos en algo que tú no quieres hacer de nosotros, Señor. Y purifícanos, Padre Santo, límpianos. Permítenos, Señor, ejercer correctamente el regalo que nos has dado de la vida, Señor, del cuerpo, de la mente, del espíritu, Señor bendito. Y no nos permita, Señor, corrompernos ni ensuciarnos con ninguna de las tentaciones del mundo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.